Hola, muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de secundaria. Pues continuando con las clases virtuales, muchachos, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es la reforma religiosa y la contrarreforma. Bien, jóvenes estudiantes, para empezar, vamos a ver acá, a ver. Ya, entonces aquí empezamos. Bien, hemos visto la semana pasada lo que es el Enrique VIII, ¿no? Creó una iglesia anglicana en Inglaterra, ¿no? Ya era una doctrina anglicanismo, como en Alemania había una doctrina luteranismo, en Francia la doctrina calvinista y en Inglaterra la doctrina anglicanista, ¿no? La cual pues Enrique VIII creó esta iglesia, ¿no? Disolvió los monasterios en Inglaterra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la iglesia anglicana? La iglesia anglicana es la perteneciente a Inglaterra y las iglesias de que ellas se han desprendido, ¿no? Todas las iglesias que se han desprendido de la iglesia de Inglaterra, muchachos, son iglesias anglicanas, ¿no? Por ejemplo, la episcopal de Estados Unidos, ¿no? Todos los ingleses que se fueron a Estados Unidos, muchachos, llevaron una creencia, ¿no? La creencia de la iglesia anglicana. Pero allá, en Estados Unidos, no lo llaman iglesia anglicana, sino lo llaman la episcopal de Estados Unidos, ¿ya? La mayoría en Estados Unidos son protestantes. ¿Por qué? Porque, ¿qué son protestantes? Los que no están de acuerdo con la iglesia católica, ¿no? Entonces el anglicanismo se encuentra principalmente pues en Inglaterra, ¿no? Pues sus miembros son cristianos y creen firmemente en que la Inglaterra es una verdadera rama de la Iglesia Católica, aunque muchas de estas iglesias, muchachos, son protestantes. Veamos entonces la doctrina luterana, llamada también la Reforma Protestante. Estaba pues en contra del poder de la Iglesia y el poder papal, más exactamente de la corrupción que se veía al interior de esta con la venta de indulgencias, liderada por Martín Lutero y con origen en Alemania. Suprimió el celibato y el clero regular. ¿Qué quiere decir esto? Para la iglesia protestante luterana ya no había celibato, ¿no? Por esta razón, los que son ahora las autoridades religiosas de los protestantes son llamados hoy en día, muchachos, pastores, ¿no? Y estos pastores, jóvenes estudiantes, tienen su esposa, tienen su familia, es decir, han tenido coito, ¿no? Han tenido relaciones sexuales, pues. Tienen coito y tendrán coito, porque están, pues, en contra del celibato, ¿no? Los protestantes suprimieron el celibato y tienen derecho, ¿no? De tener a sus mujeres, su familia, ¿ya? Es por ello que suprimió el celibato los protestantes. Se hablaba también de que la Biblia debía ser la única fuente de la palabra de Dios. Es cierto. Esto es cierto para la Iglesia Católica también, ¿no? La Biblia debía ser la única fuente de la palabra de Dios. Estaba a favor de que la Iglesia no debía poseer bienes materiales, ¿no? En la Edad Media, pues la Iglesia se poseía de grandes bienes materiales, de tierras, ¿no? En la cual pues era ¿no? Era algo malo, ¿no? Por la Iglesia, cómo se iba a adueñar de bienes materiales. También se prohibía imágenes en las iglesias, ¿ya? Los protestantes, hoy en día, jóvenes estudiantes, no creen en imágenes. La Eucaristía y el bautizo son únicos sacramentos válidos, ¿no? Son los únicos sacramentos para los protestantes, la Eucaristía y el bautizo. Solo la fe sirve para lograr la salvación por sí sola. Las prácticas religiosas no tienen mayor trascendencia, ¿no? Entonces, solo la fe en Dios va a lograr la salvación. Aplicación de la Reforma Luterana, ¿no? Esta aplicación, jóvenes estudiantes, se dio en el año 1507, ¿no? Que fue ordenado, ¿no? Que Martín Lutero fue ordenado sacerdote,
¿no? Debido pues a sus ideas que eran contrarias a las predicadas por la Iglesia Católica, ¿no? En el año 1517, jóvenes estudiantes, revuelto pues con la venta de indulgencias, escribió un documento con 95 puntos, ¿no? Sus 95 tesis, criticando a la Iglesia y al Papa, ¿no? La cual pues los publicó un 31 de octubre del año 1517. Las 95 tesis de Martín Lutero, jóvenes estudiantes, condenaban la venta de indulgencias y proponían la fundación del luteranismo, la religión luterana. De acuerdo con Lutero, la salvación del hombre ocurría por los actos practicados en vida y por la fe. Aunque fue contrario al comercio, ¿no? Tuvo gran apoyo de los reyes y príncipes de la época. En sus tesis, muchachos, condenó el culto a las imágenes y revocó el celibato. En 1520, el Papa León X redactó una bula condenando a Lutero y exigiendo su retractación, ¿no? Lutero quemó el bulo en público, lo que agravó la situación. Entonces Lutero se enfrentó al Papa León X. En 1521, jóvenes estudiantes, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, convocó a una asamblea llamada Dieta de Worms. Lutero defendió sus tesis, ¿ya? Lutero defendió sus tesis, sino que mostró la necesidad de la reforma de la Iglesia Católica. En esta asamblea fue considerado hereje. Entonces, jóvenes, de inmediato, todos reunidos en esta asamblea, la mayoría, que eran pues católicos, ¿ya?, y no protestantes, lo consideraron hereje y lo expulsaron de la iglesia, ¿no? Porque Martín Lutero pues pertenecía a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces lo expulsaron de la Iglesia Católica. Las 95 tesis pasaría a ser pues el centro o la base de la estructura de la religión protestante, siendo que la salvación por medio de la fe el centro de la doctrina que impartiría Lutero, ¿no? Lutero, jóvenes estudiantes, condenó las reliquias y demás ostentaciones de la iglesia y el clero, como la adoración de santos. También lideró la eliminación de algunos sacramentos que él consideraba pues innecesarios, ¿no?, manteniendo solo dos, el sacramento de la comunión y el bautismo. Las 95 tesis, jóvenes estudiantes, llegaron rápidamente a muchas personas en Europa, y esto gracias a que en ese momento se produjo la invención de la imprenta, ¿no?, por parte de Gutenberg, ¿ya? Pues cuando ya se da la invención de la imprenta, va a redactar sus 95 tesis y rápidamente muchas personas en Europa van a ver esto, ¿no?, van a leer, y entonces pues van a procesar su religión, ¿no?, de una forma distinta en la que fue la forma en que Martín Lutero veía la fe y los actos religiosos. Así nació el protestantismo hasta la actualidad que hoy existe, ¿no? Entonces, jóvenes estudiantes, tenemos la contrarreforma. La contrarreforma es la Iglesia Católica, al ver que la reforma protestante cada vez crecía más, ¿no?, se unió para responder a esta, ¿no?, lo que se le conoce como contrarreforma católica, ¿no? Estaba pues en contra de la Iglesia Católica. En el siglo XVI, jóvenes estudiantes, la Iglesia Católica estaba pues pasando por una crisis importante, un contexto, ¿no? Cobró pues impulso del protestantismo y nuevas religiones que han surgido en Europa, ¿no? Por ejemplo, el calvinismo en Suiza, en Francia, el anglicanismo en Inglaterra y el luteranismo en Alemania. Fueron estas religiones que han surgido, ¿no?, por el protestantismo. Esta contrarreforma, jóvenes estudiantes, incluyó la reafirmación de la doctrina milenaria, con la consagración del pan y el vino como el cuerpo y sangre de Cristo, y la veneración de las reliquias y las imágenes, ¿no? Ya se veneraban a las imágenes iconográficas como prácticas cristianas
¿no? Entre otros puntos. Para intentar detener, jóvenes estudiantes, el avance del protestantismo, ¿qué hizo la Contrarreforma? Tras la Reforma Protestante, el Papa Pablo III convocó un concilio para la ciudad italiana de Trento, ¿no? Esto se llamó el Concilio de Trento, que fue realizado entre los años 1545 y 1563, ¿no? En este Concilio de Trento, jóvenes estudiantes, se discutieron pues varios asuntos, ¿no? Varias acciones que entraron en ejecución. Veamos a continuación. El Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue una reacción de la Iglesia Católica a la Reforma, ¿no? Iniciada pues por Martín Lutero en la primera mitad del siglo XVI. Con el crecimiento del protestantismo en Europa, la Iglesia Católica, muchachos, buscó una reacción que se conoció históricamente como Contrarreforma. Principales decisiones. El retorno de la Inquisición. Ay, muchachos. ¿Qué es la Inquisición? La Inquisición, jóvenes estudiantes, o la Santa Inquisición, ¿no? La Iglesia Católica pues hizo retornar la vieja tradición de la Santa Inquisición. ¿Qué es esta Santa Inquisición? Pues es todo aquel que se oponga a la Iglesia Católica, lo vamos a vigilar, hostigar, detener y castigar, ¿no? A los que no estaban pues siguiendo la doctrina católica, ¿no? Miles de protestantes, judíos e integrantes de otras religiones fueron perseguidos y castigados por el Tribunal de Santo Oficio. Entonces, los que no seguían la doctrina católica eran pues castigados por el Tribunal del Santo Oficio. El índice, jóvenes estudiantes, fue una creación del índice de libros prohibidos, ¿ya? Sacaron pues un índice de todos los libros que estaban prohibidos, ¿no? El índice Librorium Prohibitorium, ¿ya? Aquí, jóvenes estudiantes, presentamos pues todos los índices de los libros que están prohibidos, ¿no? De leer. ¿Por qué? Porque esos libros, jóvenes estudiantes, estaban a favor del protestantismo y en contra de la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, los libros incautados eran quemados, ¿no? Quien era atrapado con materiales de ese tipo, jóvenes estudiantes, recibiría castigos severos, ¿ya? ¿Quiénes lo castigaban? Pues lo castigaban el Tribunal del Santo Oficio. Varios escritores, muchos de ellos científicos, fueron arrestados y condenados por escribir libros con ideas no aceptadas por los católicos. Ahora, jóvenes estudiantes, ¿qué es lo que hizo el Concilio de Trento, ¿no? Ha creado pues una empresa religiosa, la creación de empresas de Jesús, dice, que fue creado por San Ignacio de Loyola, ¿no? Conocido pues su nombre, Íñigo López de Recalde, ¿no? Creado por Íñigo López de Recalde, ¿no? ¿Qué hizo pues San Ignacio? Creó una empresa religiosa, y esta empresa religiosa, jóvenes estudiantes, se debía a dedicar a hacerle la competencia al protestantismo, ¿no? Pero ¿de qué manera? Hacerle una guerra de ideas, una guerra de predicación, ¿ya? Una guerra de predicación a favor de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, la Compañía de Jesús se creó gracias a la gestión de Íñigo López de Recalde, San Ignacio de Loyola. Esta Compañía de Jesús, jóvenes o jesuitas, se dedicó a llevarnos la religión católica, ¿ya? Fueron sacrificados, ¿no? Enviados al África, a América, al continente asiático, la cual el objetivo pues era predicar la religión católica, ¿no? Antes que los protestantes nos ganen esos espacios y logren pues convencer a los americanos, a los asiáticos y a los africanos, ¿no? El protestantismo. Entonces es así que por adoctrinamiento, ¿no? Fue encargado ese adoctrinamiento, jóvenes estudiantes, de predicar la religión católica. Fue encargado
a los jesuitas, ¿no? Bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido el tema del día de hoy. Espero que lo hayan comprendido, entendido de la mejor manera, apoyarse con el texto del video para que puedan desarrollar el fast test y las prácticas. Bien, jóvenes estudiantes, nos vemos en la siguiente semana. Tengan ustedes muy buenos días. Cuídense mucho.